Hola, ¿qué tal? Nuevamente les damos la bienvenida al siguiente video, donde hablaremos acerca de técnicas de estudio. Continuamos con el mismo tema. En esta ocasión vamos a hablar de la técnica de estudio llamada cuadro comparativo. ¿En qué consiste esta técnica de estudio? Es una herramienta de estudio y exposición de ideas. Es sumamente útil para disponer de manera lógica y visualmente ordenada de los contenidos de una materia, cualquiera que sea. En lo que consiste es en comparar, como su nombre lo indica, dos o más elementos al colocarlos gráficamente uno al lado del otro, para así resaltar sus semejanzas, diferencias y características distintivas. Se compone gráficamente de filas y columnas. En las segundas, es decir, en las columnas, perdón, generalmente son dos las que se van a utilizar, pero se pueden utilizar tantas como uno lo necesite. Pueden ser dos o más. Y aquí suelen ir los diferentes objetos o los elementos que vamos a comparar entre sí. Mientras que en las filas, estas irán cada una de los ítems en que las cosas comparadas se distinguen, se asemejan o se caracterizan. Normalmente los cuadros comparativos se van a utilizar recuadros donde se va a escribir el título de los elementos que se van a comparar. Por lo general se utilizan colores o se utilizan diferentes fuentes de texto para poder reconocerlas. Y aquí, pues se enuncian las dos o más cosas que se piensan comparar. Lo importante es que quede claro qué cosas son las que estamos comparando y en qué sentido se está realizando esta comparación. ¿Cómo hacer un cuadro comparativo? Vamos a ver los pasos para poder realizarlo. Primer paso, establecer el sentido de la comparación. No podemos comenzar a hacer el recuadro si no se tienen claras las ideas. Así que primero se debe saber cuáles y cuántas cosas se van a comparar y en qué sentido se va a realizar la comparación. Por ejemplo, tenemos que buscar sus semejanzas, si lo que queremos es buscar sus semejanzas, vamos a comparar sus diferencias o todas las características que estos elementos tienen. Y de igual manera también se tiene que decidir si falta poner un título o si el recuadro es necesario, porque en algunas ocasiones este recuadro de los títulos no es necesario para nuestro cuadro comparativo. Entonces, esto se tiene que tener como primer paso. Segundo paso, identificar los elementos a comparar. Primero, después de haber realizado la lectura de nuestro texto, hay que identificar qué elementos son los que vamos a comparar. Se va a trazar un recuadro en una hoja y se va a dividir en tantas partes como elementos para comparar. Estos van a formar las columnas. En cada columna se van a ir formando una primera fila. En la primera fila se van a poner los nombres de aquello que se va a comparar. Y debajo de cada nombre se van a ir escribiendo las características, las semejanzas o las diferencias, cada una en la fila que le corresponde. Puede haber también una tercera columna y esta puede estar destinada a identificar los temas que vamos a comparar. El tercer paso es realizar la comparación. Se va a añadir al cuadro una fila por cada característica, semejanza o diferencia que encuentres entre ambos elementos, de modo que vayan quedando en columnas contrapuestas. Es importante que cada ítem en cada columna tenga su correlato al lado, o sea, o lo que quiere decir es que se siga el mismo orden en cada columna. O sea, toda la columna va a tener el mismo orden. Y finalmente nuestro cuarto paso, que es obtener conclusiones. Una vez culminada la comparación, habrás descrito totalmente cada elemento a comparar en su respectiva columna.
obteniendo tantas filas como se consideren necesarias. Entonces, aquí, al tener ya nuestro cuadro, con todas las comparaciones que estamos haciendo, ítem por ítem, al final, esto nos va a ayudar a extraer las conclusiones al respecto. Entonces, incluso estas conclusiones se pueden anotar después de nuestro cuadro comparativo. Y bueno, antes me gustaría hacer mención que nuevamente aquí estamos viendo con una técnica de estudio que es totalmente visual. En realidad, simplemente dándole una leída a este cuadro se puede identificar perfectamente los ítems que se están comparando. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí les puse 2 ejemplos. Este primer ejemplo, donde la primera columna habla de las diferencias y si nos damos cuenta, diferencias entre mitosis y meiosis. Estas están marcadas con un color diferente y una fuente diferente para poder identificar qué es lo que se está comparando. Posteriormente, en la primera columna, vienen los ítems que se están comparando entre ambos. Y al lado de cada una ya viene explicada en qué consiste cada una para poder distinguir qué contiene una y qué contiene la otra. Y tenemos aquí otro cuadro. En este cuadro, si nos damos cuenta, no vienen escritas cuáles son las diferencias. También este es válido. Aquí nada más se dice diferencias entre célula animal y célula vegetal. Aquí vemos en la primera columna célula animal, la segunda columna célula vegetal y cada una tiene su característica propia, lo que nos permite hacer una comparación entre una y otra. Bueno, eso sería todo respecto a cuadro comparativo. Realmente es una técnica muy sencilla y también hay que tener en cuenta que no todos los textos se pueden acoplar para poder realizar un cuadro comparativo. O sea, este nada más es cuando estamos hablando de las características de 2 o más objetos. Pero hay ciertos temas que pues no nos podrían funcionar para esta técnica de estudio. Entonces, primero hay que revisar si nuestro tema que estamos abordando de la materia nos va a permitir realizar un cuadro comparativo y si no, pues poder decidir entre otras técnicas de estudio que ya hemos revisado anteriormente o las próximas que vamos a continuar revisando. Les agradezco muchísimo y nos vemos nuevamente en nuestro siguiente video. Vamos a continuar con técnicas de estudio para poder conocer la amplia gama que tenemos y poder decidir cuál sería la que nos va a funcionar más a nosotros de acuerdo a nuestro estilo de aprendizaje. Muchísimas gracias.